Primer programa del 2021, bienvenidos a Hacer, Saber y Hacer, emisión semanal, primer programa del 2021. Y vamos a iniciar con un tema muy apasionante que la curiosidad en todos nosotros despierta inmediatamente cuando escuchamos esto de mis otras vidas o mis vidas pasadas. Y bueno, es un honor recibir aquí en el estudio a Gabriela Ruiz. Bienvenida, Gabriela. Hola, ¿cómo estás, Odiseo? Muchas gracias por la invitación y muchas gracias porque pues ahora sí que estamos iniciando el año muy bien. Sí, muy bien, y precisamente con un tema que despierta, como ya lo dije, muchísimo interés en la gente. ¿Quién no tiene una historia de algo que ha pasado que no sabe explicarlo, estas experiencias de dónde vienen, ya sea en un sueño o recordando de alguna manera, ¿no? Pero existe una técnica también en la que podría decirse que todo el mundo puede tener acceso a recordar no solamente cosas de la infancia, ¿no? Que se trabajan a nivel psicológico cuando de repente hay que ir a ver la patología, de dónde viene, la raíz, pero a veces se va uno más allá. Así es. Bueno, pues Quantum Healing, Hipnosis Technique, está por sus siglas en inglés QHHT, es una opción excelente para que la gente pueda accesar a esta información. Muchas veces, como lo dices tú, no sabemos y buscas y vas a un lado y vas con un terapeuta o vas con una cierta terapia o técnica y de alguna forma no encuentras la raíz. Y una de las cosas maravillosas que tiene Quantum Healing Hypnosis Technique es precisamente que va a donde está la raíz del problema, de eso que tú quieres saber. Porque al final a lo mejor ni siquiera es un problema, a lo mejor es algo que te mantiene, un sueño recurrente, algo, o sea, imágenes que de pronto vienen a tu cabeza que en realidad no sabes de dónde vienen. Entonces, con una sesión de QHHT, de Quantum Healing, tú puedes saber, ¿no? Puedes saber. Lo mejor de todo, que lo comentaba yo, siempre lo comento con mis clientes, con la gente que viene a mis sesiones, es que ni siquiera soy yo la que te doy la información. O sea, yo facilito el contacto con esa sabiduría que tenemos todos y esa sabiduría es la que te da la respuesta. Entonces, es la única técnica que hace esto. Porque hay diferentes técnicas, hipnosis, de alguna manera durante años se ha experimentado, se ha usado diferentes técnicas, diferentes formas, pero ninguna de las técnicas, solamente Quantum Healing Hypnosis Technique, esa es la única que de verdad las respuestas te la da tu ser superior. Dolores Cannon, que es la que hizo desarrolló esta técnica, ella le llamó el subconsciente. ¿Por qué? Porque de alguna forma ella no quería entrar en una controversia religiosa o con nombres que pudieran a lo mejor confundir a la gente. Entonces ella le llama el subconsciente. Ella llega al subconsciente como llegó a la técnica, a la regresión a vidas pasadas, simplemente porque llegó en el momento justo y ella tenía que ser la que desarrollara esta técnica, porque era una mujer sumamente curiosa, era una mujer sumamente detallista, buscaba las cosas, y como ella también nos los explica y nos los dijo siempre, todo le fue llegando poco a poco, en pequeñas cucharaditas. Entonces, después de haber trabajado durante mucho tiempo, muchos años con vidas pasadas, con la regresión a vidas pasadas, como lo dijimos en algún programa anterior, que llega a ella no por casualidad, porque no hay casualidades en la vida, pero al final, de la misma manera que ella llegó a esta parte de las regresiones, de pronto también accesó a esa fuente de sabiduría que está en todos nosotros, Odiseo. Y cuando tú tienes una sesión de QHHT
conmigo o con cualquiera de los miles de facilitadores que tenemos en el mundo, en cualquier parte del mundo los puedes encontrar, con cualquiera de ellos vas a poder llegar a esas respuestas. Y como te dije antes, eso es lo más maravilloso de UHHT, Sí, que fíjate, no soy yo. Es una vía, un camino Exacto. que se entabla, ¿no? Para que la información, pues obviamente es de uno mismo, Ujú. pero se requiere una técnica para llegar ahí, Así es, a la información de cada quien. así es. Nos viene a la mente, supongo que no nada más a mí, sino a muchas personas, el libro de muchas vidas, muchos maestros, Ujú. que yo sé que nada tiene que ver con esta técnica, pero es como la referencia inmediata que nos llega de Brian Weiss. de este libro, donde va explicando mediante una sesión cómo de repente esta persona se fue y es la vía en la cual empieza a investigar, pero no es esta técnica que hablan en el libro, es otra técnica. Y platícanos un poquito entonces de Dolores Canham. Ella era psicóloga. No, ella era esposa, era ama de casa. Estaba casada con una persona, un oficial de la Fuerza Naval de Estados Unidos, y ella vivía una vida totalmente familiar al lado de su esposo. Entonces su esposo fue el que tomó de hecho el curso de hipnosis. Y él ocupaba esta técnica, bueno, esta forma que él aprendió de hipnosis, él aprendió de un señor, ¿no? Que fue ahí a la base y les enseñó a un montón de gente, pero el único que terminó el curso fue él. Entonces, ella, Dolores, estaba con él. O sea, haz de cuenta que fuera como su asistente, porque desde un principio lo que ellos hacían era que Dolores, cuando estaban en la sesión tratando de ayudar a la gente a dejar de fumar, a bajar de peso, a tener, por ejemplo, si tenían problemas de ansiedad o este tipo de cosas, ellos los canalizaban con ellos y entonces ayudaban de esta forma. Dolores lo único que hacía en ese momento era tomar notas, todas las notas, y después conforme fue pasando el tiempo, Dolores estaba ahí como deteniendo el micrófono, ¿no? La sesión, esto lo digo porque la sesión, cuando tú tienes una sesión de QHHT, la sesión se va a grabar para que después de que tú terminas tu sesión, tú tengas esta parte que es de verdad, es información de oro, que tú decides qué haces con ella, ¿no? Pero eso hacía Dolores. Entonces, bueno, como te lo platiqué, en una sesión con una chica, en ese entonces eran los años 1968, de pronto como tú bien lo dices, los regresaban como hasta la infancia para saber más o menos de dónde venía el problema o de qué era lo que podían ver. De pronto se dio el salto cuántico hacia un tiempo que la chica no sabía explicar. Y ellos, cuando de repente están en esta sesión, tampoco sabían qué era lo que estaba pasando. Entonces, bueno, a raíz de eso, ellos trabajan con esta persona durante varios meses y pues empiezan a ver que, uy, cuántas cosas, que hay algo más allá, ¿no? Entonces, pues bueno, esto era en el año de 1968. El esposo de Dolores sufre un accidente muy fuerte que lo incapacita. Él se retira por completo de hacer todo esto, y Dolores, como era una mujer sumamente curiosa, ella se dedica a seguir, pues ahora sí que criando a sus hijos, pero en el momento en que los hijos están más o menos ya grandecitos, ella también sigue y empieza a escribir el primer libro que escribió, que lo editó muchos años después, pero escribió ese primer libro de 5 vidas, ¿no? 5 vidas recordadas, 5 Lives Remembered, y también se puso a estudiar hipnosis. Entonces fue a diferentes escuelas a buscar la técnica. Al final, después de estudiar, ella desarrolló la propia, que es la que yo hago.
Sí, porque ya tenían el testimonio, Sí. como dices, van grabando. Sí. Ahora, ¿este material se le entrega a la persona que solicita o es No. solamente el profesional que lo...? No, o sea, es a la persona que toma su sesión. Haz de cuenta, Audicio, tú vas, tomas la sesión conmigo. Cuando tú terminas tu sesión, yo te entrego una copia de tu sesión. Y nada más. Y sucede que hay alguien que no recuerda hasta escucharlo, dijo, ¿a poco yo dije esto? Pues es que hay varios, o sea, la situación es de que hay mucha gente que cuando termina la sesión piensa que se acuerda de todo, porque piensas que te acuerdas de todo. Hay unas personas que no se acuerdan de casi nada, o sea, dicen, ¿qué pasó? O sea, como si se hubieran desconectado del mundo. Otras personas están y dicen, sí, dije, no dije, yo quería decir, pero no era yo. O sea, es una experiencia impresionante. ¿Cuántos testimonios tendrán desde que inició esta técnica comprobados? Porque podría decirse que es un método científico, ¿no? Cuando se experimenta y hay comprobación. Pues estamos no hablando te sabría decir, pero ya son cientos de miles. Ya son cientos de miles porque, como te vuelvo a repetir, ya somos muchos facilitadores. Mira, Dolores era la única persona que hasta 2001 hacía las sesiones. Y en una de sus sesiones, estos seres de luz que están con nosotros todo el tiempo y que es esa energía, ¿verdad? Esos que le daban los mensajes de haz esto, vas a hacer esto, le dijeron, tienes que enseñar la técnica a más personas. Entonces fue que ella empezó a enseñar la técnica. Entonces, hoy por hoy, esto que te digo que empezó en 2012, casi van a ser, digo en 2002, perdón. En 2002 empezó, entonces el año que entra van a ser 20 años de que empezaron a darse los cursos y las capacitaciones, los entrenamientos, para que muchísimos de nosotros seamos practicantes. Contaste en un principio, ellos empezaron el primer libro de 5 testimonios, ¿no? Sí, pero 5 vidas recordadas. Vidas recordadas, perdón. Ajá. Y supongo que, como platicabas, primero el recurso era para ir a la infancia, para ver, para que recordaras dónde estaba algún asunto a trabajar, y de repente sucede algo que se va más allá, entonces eso lo van registrando. Y para ellos me imagino que en ese instante fue sorprendente que les empezaran a hablar de otras circunstancias que no iban acorde a la vida actual. Exacto. Pero siguen adelante, viene este accidente del esposo, siguen adelante y cada vez van descubriendo más hasta llegar a estos seres de los cuales hablas. Que, bueno, yo sé que no tiene nada que ver, pero es la reverencia de muchas vidas, muchos maestros, muchos guías, muchos maestros, algo así, ¿no? También hablan de estos guías o de estas personas que cada quien tiene. Y durante estos procesos, yo pienso que en algún momento ella encuentra el método para contactar directamente con estos seres. Sí, o sea, haz de cuenta que la técnica es eso, o sea, al principio lo que tú haces en una sesión es inducir a un estado de relajación profunda, en donde tú... ¿De qué estado mental podríamos estar hablando? ¿Un teta? Teta, en ondas teta, exactamente. Que no sé si corre de 4 a 8 ciclos por segundo el cerebro. Es una frecuencia muy baja en donde tú todavía estás como despierta, pero no tan despierta, en donde estás, tu cerebro está funcionando a muy baja frecuencia. Normalmente estás así 2 veces al día, en la mañana antes de despertar y antes de dormir. Eso es siempre. Pero durante el día puedes estar cuando te enfocas en estar solamente haciendo algo como que te vas, ¿no? Entonces, cuando estás en este estado de relajación profunda, entonces tú puedes inducir a estos estados de visualización. Entonces, la inducción que se hace es precisamente para que tú vayas, es ahí donde entra el estado hipnótico, que es como sonambulístico, que ella le llama, ¿no?
Entonces, después de que pasa esto y de que ves lo que tienes que ver, o sea, lo que la persona, el cliente tiene que ver, pues después ya ya nosotros como facilitadores, ya nosotros sabemos cómo hablarle y buscar al subconsciente. Sí, salir del estado habitual de vigilia, exacto, beta, ¿no? Porque aunque se manejan también varios ciclos ahí, los van llevando alfa, sí. a alfa y luego a... Sí, entonces ahí durante la sesión es que después de que ves lo que tienes que ver, entonces se trata de contactar al subconsciente. Entonces, hay quienes acuden a ti y aún así siguiendo todo el procedimiento no se da. Sí, yo he tenido muy pocos casos, pero sí, esto se da, principalmente se da cuando la persona que quiere tener la sesión es demasiado controladora. Controladora me refiero a que haz de cuenta que no suelta. O sea, no suelta la mente, no suelta el cuerpo, o sea, no confía. No se pone flojito y cooperando. Exacto, más o menos. Mira, realmente lo que pasa es eso, que siempre estamos en esta parte, como yo digo, como tú lo dijiste ahorita, esta parte de estar en la vigilia, ¿no? Entonces estás todo el tiempo así y todo el tiempo estás pensando. Muchas veces estás pensando más de lo que deberías. ¿Qué va a pasar? No sé qué, no sé cuánto. En ese estado vas a la sesión y como siempre estás así, no es posible. Porque en un estado beta todavía más profundo de beta, ¿no? Sí, o sea, eso es lo que puede pasar cuando la gente está demasiado pendiente, controla demasiado, o por ejemplo también Dolores les llamaba la gente que son lefties. O sea, que son personas que son más exactamente, o sea, que son más mentales. O sea, eso cuando las personas son así es que les cuesta más trabajo entrar en un estado hipnótico. Pero no quiere decir que no sea posible, sí es posible. Y hoy en día eso es la maravilla, ¿no? Que conforme va pasando el tiempo y conforme vas adquiriendo la experiencia, entonces encuentras formas que ayudan a la persona a relajarse, a que de verdad se relaje y a que disfrute la experiencia. Otra de las cosas, ¿sabes qué es? Que la gente va a la sesión con expectativas. Claro. Y sigue la mente. Sí, la mente es la que tiene expectativas. Entonces están pensando, ay, es que ¿a qué voy a ver? A lo mejor fui Cleopatra, o a lo mejor fui Hitler, o a lo mejor fui Napoleón. O a lo mejor llega una escena muy dramática y no la quiero ver. Fíjate que eso la gente no lo piensa tanto, ¿eh? ¿No? O sea, yo creo que más bien es como que quieren saber, esas son las expectativas, o sea, como de que quieren pensar que son como, que han sido personajes como muy históricos. Y lo que decía pues Dolores solo contactó a Nostradamus. Esa fue la única personalidad grande y tiene sus libros, ¿no? 3 libros que escribió de conversaciones con Nostradamus, pero fuera de eso no contactó con nadie, o sea, con ningún personaje. Sí, es que en esta época estamos muy influenciados por la televisión, el cine, la fantasía, la ficción. Entonces la mente se prepara a querer tener algo que ya conoció, pero por medio de algo que le dieron, un producto que le vendieron. Exactamente, y sobre todo eso, ¿no? Que en las películas también mucha gente tiene la idea de que la hipnosis es de que le vas a poner el relojito, ¿no? Y que además vas a tener, tú como facilitador lo tienes en tu control. No, o sea, eso nosotros no lo hacemos. O sea, nosotros lo que en mi particular caso y en el grupo de facilitadores con los que yo trabajo, que somos muchos latinos, mucha gente también de Estados Unidos, que somos un grupo muy grande. Por ejemplo, toda la gente con la que compartí el nivel 2, ¿no? En Cusco, de verdad que somos practicantes desde el corazón. O sea, a nosotros nos interesa que tú, cuando vayas a tu sesión, encuentres lo que quieres. Entonces, lo que menos te importa es controlar a nadie. O sea,
Predisponer. Predisponer, ¿no? Sí, claro. nada, al contrario. Dices 2 ¿no? niveles. ¿Cuántos niveles son? 3. 3. Que se basan en el número de sesiones que tú has tenido. Uh-huh. Cuando empiezas, como hace ratito tú me preguntabas si yo había tomado mi curso presencial o cómo me había certificado. Uh-huh. Entonces yo me certifiqué online, porque es una manera, y el nivel 2 siempre era presencial. A partir de esta pues, contingencia a nivel mundial, ya lo están haciendo online, pero es por número de sesiones. Para que tú tengas tu título de tu certificación de nivel 1, necesitas haber hecho, necesitas haber hecho 10. Ajá. Después, para poder asistir al nivel 2, necesitas 25. Después de allí, ya para el nivel 3 para ser nivel 3 necesitas 120. Uh-huh. Uh-huh. Experiencia, que es lo principal. Estamos hablando de algo que es totalmente natural, sin embargo, uh-huh, aún hay gente que no cree en ello, uh-huh, y que está en su derecho de no creer, claro, porque vivimos en unas sociedades con una diversidad ideológica impresionante y de creencias, ¿no? que aparte traemos arrastrando culturas ancestrales y todo esto, pero hay gente que se resiste en la actualidad, que está más enfocada en otras cosas inmediatas, que tienen que ver con algo totalmente material, por así decirlo, como el trabajo, la rutina, etcétera, etcétera. Hay personas que dicen, algunas a través de algún accidente, que han tenido como ese proceso de salir de su cuerpo, uh-huh, y que en algunos momentos hasta los declaran clínicamente fallecidos, muertos, y que dice que se ve el cuerpo, que se va, y se habla hasta de un túnel. Algunos, uh-huh, coinciden que sí es un túnel, que sí no es, pero que se ve una luz al final. Se da de una manera natural, uh-huh, para algunas personas. ¿Existe la posibilidad de hacerlo de una manera consciente, aunque dices que se trabaja con el subconsciente? ¿Subconsciente quiere decir que está abajo del consciente? Pues en este caso, como te digo yo, o sea, Dolores decidió ponerle subconsciente por ponerle el SC, ¿no? Uh-huh. Porque ahí es donde toda la información acumulada de todos los eones, ¿no?, está de cada uno de nosotros. Entonces, yo no te podría decir, porque es que ahí entran los términos psicológicos, el consciente, el inconsciente, el subconsciente. Entonces es como complicado realmente dar una explicación de este tipo. Yo lo que te puedo decir es que la gente en una sesión puede experimentar el último día de su vida, de una vida que esté viendo, no de la actual. Entonces, cuando la gente, yo como facilitadora pregunto, en el momento en el que están en la sesión, ¿quieres ver qué pasa? Y la gente dice sí. Entonces yo los llevo a que vivan esa experiencia. Entonces es una experiencia que cambia tu vida, porque te das cuenta de que esto no es todo. Y a partir de ello vives de una forma distinta. Como tú dices, hay mucha gente enfocada simplemente a acumular, a trabajar, a conseguir éxito, porque tenemos estos conceptos que se nos han dado, que se nos han puesto, que se nos han impuesto, son nuestros sistemas de creencias. Uh-huh. Cuando tú te das cuenta que eres más que esto, tu vida cambia, uh-huh, porque de alguna forma, en primera, dejas de tenerle miedo a morirte. Ese es número 1, porque sabes que lo que hay del otro lado es wow. O sea, la gente que ha tenido... Imagínate que tuviéramos esa certeza. Yo creo que el modelo de pensamiento de la humanidad cambiaría radicalmente. Pues es que ese es de lo que se trata. Esta temporada ahorita, precisamente con todo esto que está pasando, es mucho de lo que necesitamos para que las cosas avancen mejor para todos y para que se deje de estar pensando
solamente, como te digo, en acumular, y una porque definitivamente cultura de no. miedo a la muerte. Pues Que, es que ese es el que se ha problema. establecido desde el siglo pasado, y predomina una cultura de miedo, de temor a la muerte, cuando nuestros ancestros, por ejemplo, del México prehispánico, no lo veían así ni tenían ese miedo. Así es. Al contrario, era un privilegio partir de aquí. Así es. Pero, pues mira, yo creo que entraríamos así como en unos temas como un tanto controversiales, y a lo mejor pues necesitaríamos más de un programa para hablar de todas estas cosas, pero en realidad necesitamos entender que la única persona que tiene el control y que tiene la decisión para cambiar, para seguir, para decidir lo que quiere en su vida, eres tú. Es la única persona. Ahora, otra cosa que es bien importante, nos dedicamos a estar buscando tener una relación muy bien en el trabajo, con mi pareja, o con mis amigos, con mi familia. Y la relación que yo tengo conmigo para conmigo, no existe. Y cuando nosotros entendemos, esta técnica te ayuda mucho a reconectarte contigo mismo, a que te des cuenta de quién eres, del potencial, del potencial de amor que no necesitamos tener miedo. Cuando tú tienes esa conexión, Odiseo, todo lo demás cae como el dominó, como el efecto dominó. La relación más importante en la vida va a ser siempre con uno mismo, sin embargo, buscamos afuera, a través de los demás. Y lo ves, y si revisas la historia, o sea, desde los griegos, desde los romanos decían, ¿no? Conócete a ti mismo. Pero ¿qué ha pasado? Que pues todo es como una avalancha, ¿no? O sea, al final es muchas de las cosas que pasan es que no quieres, o que no te permites darte ese momento para ti, y entonces justificas, buscas maneras de justificar los problemas que estás teniendo, las circunstancias que estás viviendo, buscas pensar, y lo que tú decías en un principio del programa, piensas que a lo mejor son cosas de la infancia, y sí es cierto, hay muchas cosas que pasaron en nuestra infancia, que hicieron la base de lo que son nuestro sistema de creencias, pero eso no quiere decir que yo tenga que seguir viviendo así durante toda la vida. Dime, ¿no? Algo. Dime. ¿Cuántas vidas previas podrían parecerse a esta actual? Uy, pues es que en cada algunos una tiene patrones y cosas a resolver. ¿Solo cambia el contexto, la historia? Puede ser, pero al final yo creo que en este preciso momento, en este último siglo, quizá de los como de los 70s, 60s, 70s para acá, ha habido una gran revolución, ¿no? ¿Y qué es lo que ha pasado con toda esta revolución de la tecnología? Que nos ha alejado de nosotros mismos. O sea, entre menos tiempo tienes para sentarte, para reflexionar, ¿qué haces tú todos los días cuando terminas? O sea, es estar revisando el celular, viendo qué cosa, comes, te interactúas con la gente con la que vives y te vas a dormir, y nunca haces una reflexión, nunca haces esta parte de, bueno, ¿cómo fue mi día? ¿No? ¿Cómo me sentí? O sea, ¿por qué reaccioné así con esta persona? ¿Qué hizo que...? Una introspección. Una introspección. Entonces, de allí se va acumulando, imagínate eso. O sea, se va acumulando, hasta que llega el momento que pasa algo que detona el que no estés bien, el que tengas problemas de salud, porque todo, es que te digo, el tema da para mil cosas, ¿no? Pero las enfermedades que nosotros llegamos muchas veces a desarrollar son problemas de emociones no expresadas, de conflictos no resueltos. Entonces,
ha habido casos, Odiseo, con esta técnica. Dolores, o sea, Dolores cuando hacía sus sesiones, ella tuvo casos de remisión de enfermedades como cáncer, como problemas de que no podían respirar, que llegaban conectados a un tanque de oxígeno, y en la sesión podían resolver de dónde venía todo este conflicto. Entonces, lo que yo te digo, no, el sistema no te enseña a conectarte contigo, o sea, te enseña a conectarte con algo que está fuera de ti, y que efectivamente todos estos seres los ángeles, que has tenido tanta gente aquí que nos ha hablado, ¿no?, de ángeles y de tanta, ellos están presentes para ayudarnos, pero no pueden interferir. Pero ¿cómo alguien nos ha enseñado a comunicarnos con ellos? A través de programas como el tuyo, es que la gente va abriendo sus expectativas, su conocimiento, su panorama, ¿no? Gracias a personas como tú que les interesa ciertos temas, que dicen, pues vamos a llevárselos a la gente para que la gente que tenga una opción. O sea, y eso, la verdad es que ¿cuánto tiempo ha habido? ¿Cuánta gente lo hace? Pocos. ¿Por qué? Porque creo que a mucha gente no le interesa que la gente esté sana. Pues sí. ¿No? Guías, se encuentran guías, sobre todo maestros, sí, ahí. Maestros. Y ¿has tenido tú la experiencia de que alguien o haya podido o quiera contactar con no con los guías, sino con esa transición entre vida y vida? Sí. Que hay esa transición, lo que hay entre una vida y otra vida, que nos preguntamos, ¿y a dónde vamos? Sí. ¿Qué pasa en ese lapso en que vuelvo a tomar un cuerpo físico? Sí, he tenido esa experiencia, mi propia experiencia. Wow. Cuando yo tuve mi sesión, eso vi, ¿no? Por eso te puedo decir que es maravilloso irte de aquí, ir a otro lado, y de alguna manera también. ¿Y será para cada quien diferente? ¿Cada quien es diferente esa experiencia, o tiene algo, elementos que pueden coincidir entre persona y persona? Creo que lo que es común en todas estas experiencias es que es la sensación que tú tienes de un amor, una expansión, un ser todo y nada a la vez. O sea, es eso, creo que lo que tiene en común. O sea, mucha gente habla, o sea, yo misma, ¿no? O sea, de que es una luz blanca, así, resplandeciente, maravillosa. Pero aparte de eso, es esa sensación de una libertad. O sea, esas de cuenta que, o sea, una ligereza, o sea, este cuerpo, sin esto cuerpo. es sin cuerpo, es sin una cuerpo. Densidad, es muy, muy denso. Sin cuerpo, y a lo mejor sin tanto sin hemisferio mente. Izquierdo. No, es nada, ¿sabes qué es? Ser simplemente. Ser. Vivir. Es estar, y no quieres regresar, muchas veces no quieres regresar, pero al final, pues, lo que no trabajas en eso es un hecho. Este planeta es una escuela, ¿no? Entonces, pues nos venimos, no estás de cuenta como de que, reprobaste, ¿no? Tienes que regresar, no aprendiste. No, es que como seres que vivimos en este universo, nos tenemos que experimentar de todas las formas posibles. Porque si nosotros venimos de la fuente divina se experimenta con nosotros. Entonces, imagínate todas las grandes, o sea, todas las posibilidades que hay para que tú puedas. Ahorita estás aquí como Odiseo, pero ¿de dónde viene el nombre de Odiseo? De Ítaca. De Ítaca, por ejemplo, ¿no? O sea, de allí, o sea, lo tomaste de alguna situación. Algo debe de haber. Uh-huh. Alguna conexión debe de haber por ahí contigo. ¿Sí o no? Sí. Entonces,
Oíste Nada que es, nada es fortuito. casualidad, exacto, nada es casualidad. Ahorita precisamente Disney estrena una película que se llama sí, Soul, sí, es que tiene que ver maravillosa. totalmente con lo que estás platicando. Así es. Y qué maravilla que se abra y que se Exacto. explique de esta manera tan sencilla. Ujú. Tú dijiste sin cuerpo, vivir, Sí, y es precisamente el mensaje de la película. así es. Que uno se aferra a decir, esta es mi meta de vida, Oh, ahí sí, era ser músico, ¿no? Sí, Y es preciosa. Y aquí nos vas a vivir, a experimentar. Mira, tuve una sesión el domingo en donde la persona que tuvo la sesión, ella quería saber su misión, ¿no? Quería saber su propósito. Ella incluso había pensado que ella tenía que escribir un libro. Su subconsciente, su ser superior le dijo, olvídate de libros, vive, experimenta, toca, Hazlo, sé, equivócate. sé, Sí. tienes que ser y estar. Pues eso es precisamente, algunos hablan de este Dios de 4 letras que hablan los judíos. Estas 4 letras que algún significado que le han dado es el yo soy, O sea, yo soy el Que yo soy. que vive, Así es. el ser simplemente, presencia, vivir. Y nos olvidamos de eso, ¿no? Exacto. Porque precisamente aquí está la trampa muchas veces. Pues pero esta trampa es precisamente porque es lo que nos han dicho, que es lo que tenemos que desarrollar. Que es que de aquí... Lo que los otros nos han dicho. Sí, lo que nos han dicho, que es lo que tienes que enfocar tu atención, en desarrollar esta, cuando no es así. O sea, necesitas estar en contacto con tu ser, con tu corazón. Yo siempre les digo, de aquí para acá, esta te dice qué, tu corazón te dice qué hacer. Esta te dice cómo, es tu herramienta. Aquí tienes todo lo que has aprendido, pero no lo usamos de manera en que sea un beneficio para ti. ¿Cómo era Gaby antes de empezar con estos cursos? ¿Cambió algo? Sí. ¿Fue trascendental? ¿Le marcó un parteaguas en tu vida el empezar con esta técnica? Sí, mira, yo creo que una de mis cualidades esenciales fue que siempre fui una persona muy positiva. La gente siempre entusiasta, positiva, alegre, dicharachera, siempre, a pesar de muchas cosas, como a todos, o sea, no es prioritario de mí, sino de que a todos nos pasan muchas cosas, ¿no? Pero ¿qué pasaba? Gaby en ese tiempo era una persona que no se creía quién era. Gaby no sabía quién era. Y Gaby tenía dentro de su cabeza muchos pensamientos que le hacían creer que ella no era suficiente, que ella era chiquita, que ella no era capaz de tener una vida exitosa, siempre comparándose con esas personas que te dice la sociedad que son exitosas. Entonces, con problemas de dinero, todo el tiempo, a pesar de que generaba mucho, o sea, trabajaba, pero nunca tenía dinero, era impresionante. Y de alguna manera, a partir de que tomé esto, o sea, todo te va llegando, o sea, porque QHHT, estás de cuenta como que fue la cereza del pastel. O sea, yo tuve que quitar de mi cabeza, como te dije la otra vez, ¿no? O sea, tuve que limpiar mi parabrisas muchas veces, ¿no? Para darme cuenta cuáles eran esas creencias que yo tenía, que eran las que estaban determinando mi manera de vivir. Cuando tomé mi sesión, o sea, haz de cuenta que fue, y sobre todo ver esa parte donde yo salí de una vida, de mi vida anterior, a esta, o sea, y verme como ese rayo de luz. O sea,
cuando mi facilitadora le preguntó a mi subconsciente, ¿por qué le enseñaste a Gaby esa? Porque siempre se hace así, siempre se pregunta al subconsciente, ¿por qué te enseña lo que te enseña? Las vidas que te enseña, o una sola vida, o pedazos diferentes. Cuando mi facilitadora le preguntó a mi subconsciente, ¿por qué le enseñaste eso a Gaby? Y entonces mi subconsciente dijo, porque ella tiene que saber que ella es luz. Cuando yo oí eso, dice, 3 meses me la pasé volando, sí, ¿no? De no creérmela, ¿no? O sea, de decir, wow. Y a partir de allí, pues es por supuesto que eso cambia, porque cambió lo que yo pensaba de mí misma. Entonces, hoy puedo estar aquí contigo hablando, no me tiemblan las manos, no estoy nerviosa, estoy súper tranquila. Antes no lo hubiera podido hacer. ¿Por qué? Pues porque estaría pensando, ¿qué me vas a preguntar? ¿Qué vamos a hablar? Uy, qué susto. Hoy no. Y cada vez lo confirmo más. O sea, y no es para decir, yo soy super mujer, ¿no? Soy Wonder Woman. No, soy simplemente un instrumento del universo para llevar esa luz que ilumine el camino de la gente que necesita de mí. ¿Cómo qué? Como el contacto para ver qué cosa pasa en su vida, ¿no? Porque eso es Quantum Healing Hypnosis Technique, eso es lo que te da a ti como facilitador, esa posibilidad, esas herramientas para poder apoyar a la gente que lo necesita en el área de su vida que más lo necesita, o sea, más lo requiera, ¿no? Sí, y experimentar. ¿Experimentar? Vivenciarlo, tener esa experiencia que bueno, en el recuento de nuestras vidas, las experiencias es lo que hace la diferencia. Así es. Mira, la persona que estuvo conmigo el domingo, ella había leído los libros de Dolores Cannon, ha tomado muchos cursos. Cuando terminó su sesión me dijo, wow, no es lo mismo leerlo que vivirlo. Claro. Le dije, exactamente. Entonces, pues es maravilloso. Yo, como siempre lo digo y se los digo a las personas que van conmigo, yo amo poder facilitar Quantum Healing Hypnosis Technique. Y estoy para servirles, en serio, con todo mi corazón. Dolores Cannon, la creadora de esta técnica, y todas las vivencias, historias que pudo documentar, imagino que hay unas, como decía hace un rato, más sorprendentes cada vez conforme fue pasando el tiempo. Así es. Dentro de estas posibilidades se habla de que no solamente hemos tenido vidas en este planeta, sino que somos seres galácticos también, que podría por ahí alguien, si tiene que ver con esta vida, presentárseles vidas en otros planetas. ¿Sí? Así es. Y hay quienes a través de estas regresiones han podido contactar con personajes que han tenido trascendencia a nivel histórico, como el libro en el que me hablabas de El Maestro Jesús. Sí. Hay otro, acabo de terminar el otro de Ellas Caminaron Junto a Jesús, que es un libro más pequeño, que habla de las mujeres que en una sesión pues recordaron que ellas habían conocido a Jesús y habían estado en sus pláticas, en esas partes, ¿no?, donde él le enseñaba a la gente qué era lo que pasaba en ese tiempo, que a las mujeres no se les permitía participar y por eso ellas no podían ser, por ejemplo, sus discípulos, ¿no? Sí, porque la gran iglesia, la que se enfrenta a Jesús histórico, es, y hasta la fecha, todavía como patriarcal. Así es. Entonces, en este libro, estas chicas hablan
del contacto que tuvieron con Jesús. Es que hay tanto, te digo, Dolores escribió 19 libros, entonces imagínate. Y me dices que solo hay uno traducido al español. Hay dos, pero hay. uno, el que es anterior al que yo te he platicado, de la búsqueda del conocimiento, del conocimiento sagrado. Ese es el que está en español por mi facilitador, mi maestra, mi mentora, María Eugenia Nefer. Ella lo publicó, pero hay dos en español. Todos los demás están traducidos también a diferentes idiomas, pero todos están en inglés. Ese es uno de las cosas que la gente que no tiene acceso al idioma, pues eso le dificulta un poquito más. Pero hay tantas de verdad experiencias que puedes ver. Tiene, por ejemplo, cuando hablas de que hemos tenido vidas en otros planetas, está uno de los libros que se llama Keepers of the Garden, que es el primer contacto que Dolores tiene con un chico que haz de cuenta que esta era como que su primera vida como ser humano, porque vino como voluntario. Ella escribió otro libro que se llama Las 3 oleadas de voluntarios, que es un libro que habla de que cuando en los años 50, después de lo de la bomba de Hiroshima, haz de cuenta que como que se manda un mensaje al universo diciendo la Tierra está en peligro. Entonces, hay mucha gente, muchos seres que viven en otras galaxias, en otros universos, que reciben ese mensaje, y entonces ellos se ofrecen como voluntarios para venir a ayudar. ¿Cómo? Como elevando la frecuencia de nosotros, de la gente. ¿Qué les pasa a estas personas? ¿Qué les pasa a estas personas que vienen y que tienen nada más como esta vida aquí? Que les es muy difícil, por lo que te decía yo, por la densidad del cuerpo. Todas estas cosas, por supuesto que para mucha gente le es muy complicado entenderla y comprenderla, porque creemos que nos han vendido una idea de que los extraterrestres son porque no son de aquí, ¿no? Que son como raros, como que son color verde, o como que tienen la cabeza. O sea, en realidad creo que eso es lo de menos. O sea, lo importante es que son seres de luz, ¿no? Seres que están ahí para ayudar, con un montón de conocimientos que pueden ayudar, ¿no? Y que ahora se sabe que, últimamente se ha sabido, ¿no? Que los gobiernos de diferentes países en el mundo ya lo saben, ¿no? Pero que nunca han informado. Lo han hecho público. Nunca lo han hecho público, entonces... Las experiencias que tú has tenido con la gente que ha acudido a ti, ¿hasta cuántas vidas han podido trabajar? ¿Alguna experiencia que hayas tenido la más significativa? Uy, pues es que todas son significativas, Odiseo. Mira, de alguna manera, es que no hay un número. Esa era una de mis preguntas cuando yo hice mi sesión. Yo dije, ¿voy a ver todas mis vidas? Y mi facilitadora me dijo, no. Ah, ok. Pero a veces, pueden llegar a ver una sola. A veces, es que te digo que todo eso lo decide o lo planea tu subconsciente. Y todo eso está con base en las preguntas que ya hemos platicado de esto, que tú llevas a la sesión. Esas preguntas que tú quieres que se te sean respondidas. Entonces, de acuerdo a esto, puedes ver 1, 2, 3, 4, 5, dependiendo de lo que necesites saber. Más o menos, por decir, en un estándar, son a veces la mayoría las más recientes previas a esta. Sí. Generalmente es muy pocas veces se ven vidas del futuro, muy pocas veces, pero cuando hay una necesidad, y ni siquiera tú las haces que vengan.
O sea, de pronto se presentan, pero te digo que es como el subconsciente, es que él hace todo. Entonces, de pronto tú estás ahí en la sesión y de repente la persona se ve como ya casada y ni siquiera se ha casado, ¿no? Y se ve como es ahora, ya casada y con hijos, y entonces ella así como que se sorprende, ay, ya me casé, ay, tengo una casa grandota y no sé qué tanto. Entonces dices, ok, era como para darle certeza de acuerdo a sus preguntas, ¿no? De que ella, por ejemplo, estaba muy preocupada pensando si se casaría, si la relación que tenía con la persona que tiene la relación es la adecuada, en fin, te digo, híjole, es que esto es así como para hablar un día y otro día y otro día y otro día, pero pues la verdad es de que creo que la gente lo que necesita saber de nuestra técnica de QHHT es que es una técnica muy segura, es una técnica probada que tiene ya más de 45 años. Dolores la trabajó 45 años y ella ya no está en este planeta desde 2014. Entonces ya vamos a tener 7 años en que ella ya no está y nosotros seguimos aprendiendo con ella. Tú me preguntabas algo hace rato, me decías que si había alguien que podía enseñar esto, que no fuera. Y te dije, no, yo no lo puedo enseñar. Yo solo facilito las sesiones. La misma Dolores es la que sigue dando los cursos porque dejó todo perfectamente bien estructurado para que la gente que estuviera interesada pudiera seguir tomando las certificaciones y seguir ayudando a la gente. Hay mucha gente que dice, en realidad esta pues profesión o esta actividad te da para vivir. Pues yo creo que tienes lo que necesitas y depende de ti, ¿no? Depende de ti, pero depende de lo que tú quieras, o sea, de lo que para ti sea importante, ¿no? Entonces, para mí lo más importante es que sí hay un costo, pero es el tiempo, ¿no? Que se invierte. Pero el gusto y la satisfacción enorme de ver la cara de la gente que sale y que te dice, wow, eso es lo que no tiene precio. Estamos ya en la recta final de nuestro tiempo aquí en cabina. Te pido de favor que nos regales, que como no te lo dije antes, una frase que englobe lo que es esta técnica o de lo que estuvimos hablando. Piénsala. Pues mira, dar una frase, yo creo que yo lo que podría decirte es que QHHT te ayuda a reconectarte con tu verdadero ser y a que a partir de esto tú puedas vivir lo que tú quieres vivir desde ese conocimiento divino que nadie te impone, que nadie te dice, sino que tú lo descubres dentro de ti. Entonces es como esta parte como el poner el audífono, ¿no? Para poderte escuchar. Y entonces a partir de esto ya no necesitas escuchar, bueno, vas a escuchar a otras personas, pero sabes desde ti hacia dónde quieres ir. Entonces creo que eso es lo que puedo decir. Como te dije antes y siempre te lo he repetido, para mí QHHT es de verdad una técnica maravillosa y hay muchas técnicas alternativas que nos ayudan y que de verdad nos ayudan muchísimo a ir quitando de todo esto. Y de cuando tú llegas ya a QHHT,
como dice este muchacho, de que lo tiene como una intuición, pues esa intuición es precisamente su sabiduría hablándole. Puede ser que sea el momento para él, para reconectarse completamente y no dudar más, como me pasa a mí, que de alguna forma de verdad ya no dudo, ¿no?, de lo que es. Entonces, cuando tienes esto, sabes que también tienes una paz y una tranquilidad enorme, que se las deseo a todos estos, a toda la gente. Muchas gracias a todos los que nos siguieron, muchas gracias por sus comentarios. Más tarde los podré ver, pero les mando un abrazo a todos, mucha salud, mucha paz. Recuerden que todo parte de uno mismo. Gabriela Ruiz, muchas gracias por compartir tu tiempo, por este espacio que habíamos estado posponiendo, postergando por cuestiones comprensibles de la situación que se está viviendo, pero finalmente estás aquí. Muchas gracias. Y entregando un mensaje maravilloso. Gracias a todos los que te siguieron. Como bien dices, después ella contestará a nivel personal. Y bueno, esto fue Ser, Saber y Hacer. Nos vemos la próxima semana con otro tema de tu interés. Hasta pronto. Hasta luego. Buenas tardes.